Buenas tardes, bienvenido a esta nueva webinar de la SEIOM. En primer lugar, quiero agradecer a la SEIOM que me haya invitado a moderar esta webinar para la presentación de dos calculadoras, una que calcula la ingesta de calcio de la dieta y la otra el riesgo de déficit de vitamina D de nuestros pacientes. Esta presentación la va a realizar su creador, el doctor Enrique Casado Burgos, por todos conocido, reumatólogo del Hospital Parc Taulí de Sabadell, es un experto en metabolismo óseo y un ponente habitual de la SER y de la SEIOM. Pero antes de darle la palabra al doctor Casado y a modo de introducción quisiera comentar algunos aspectos relacionados con el calcio y la vitamina D. Voy a poner la presentación. Bien. Vale. El calcio es un nutriente... ¿Sí? Sí, perdón. Sí, perdón. Ahora, ¿verdad? Perfecto. Decía que el calcio es un nutriente esencial para obtener y mantener una adecuada salud ósea y las necesidades diarias va a depender de la edad y el sexo. De acuerdo con el Instituto de Medicina Americano, en población adulta serían necesarias entre 1.000 y 1.200 miligramos al día. Todas las guías de práctica clínica y todos los expertos recomiendan que obtengamos el calcio de la dieta. Esto es porque se absorbe mejor, es menos dependiente del pH gástrico y tiene una mayor adherencia. En general, los pacientes aceptan mejor, ¿no?, tomar un alimento que un medicamento que en muchas ocasiones le provoca molestia digestiva. Y esto especialmente es cierto con los lácteos, tanto por la lactosa como por la sal en la que se encuentra, el caseinato cálcico, que se disocia muy fácilmente en el estómago. Hay una serie de alimentos que tienen una cantidad adecuada de calcio, pero una biodisponibilidad reducida. Alimentos como las fibras, semillas, frutos secos, cereales, legumbres, que son ricos en ácido fítico, y otros, como por ejemplo las verduras de hoja verde, espinacas, acelgas, también el cacao en polvo, chocolate negro, frutas, en fin, una serie de alimentos que son ricos en ácido osálico. Estos forman compuestos insolubles de fitato y oxalato cálcico que, como hemos comentado anteriormente, reduce bastante la biodisponibilidad. Algo parecido ocurre con las dietas ricas en fósforo, que se forman compuestos insolubles de fosfato cálcico. En nuestros pacientes con litiasis renal es donde hay que poner más interés en el sentido de recomendar a nuestros pacientes que tomen el calcio a través de las fuentes dietéticas. Si no es posible, pues habrá que utilizar suplementos. De los suplementos, decir que no todos tienen el mismo contenido en calcioelementos y no todos se absorben igual. El que peor se absorbe es el carbonato cálcico. Es el más dependiente del pH gástrico y, digamos, y el que mejor se absorbe es el citrato. Y además de que se absorbe mejor, pues no da flatulencia, como ocurre con el carbonato, y además sería el suplemento que habría que recomendar a nuestros pacientes con problemas de absorción por hipocloridria o acloridria, y también en el caso de que los pacientes con litiasis renal no puedan tomar el calcio dietético, sería el suplemento de elección. Hay una serie de efectos adversos que preocupan, digamos, cuando utilizamos los suplementos de calcio. Uno de ellos es la litiasis renal. Es cierto que hay estudios que no han encontrado un aumento significativo de la nefrolitiasis, pero también es cierto que hay otros que sí lo han encontrado, aunque en general estos han tenido solamente un aumento discreto y la sal que se ha encontrado ha sido siempre carbonato cálcico. Otro de los eventos también que preocupan mucho, los eventos cardiovasculares, la verdad es que hay una gran controversia con este tema.
Hay estudios, sobre todo los de Boland, que ya hace algunos años confirmaron que había un aumento de esos eventos cardiovasculares, especialmente el infarto de miocardio, pero también es cierto que hay otros estudios que no lo han demostrado, incluso con ingestas más elevadas, pero que están dentro de los niveles máximos tolerables, entre 2.000 a 2.500 miligramos al día, pues no se ha asociado a un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares. Ha habido un estudio que ha salido este último año, muy reciente, donde es una revisión sistemática y metaanálisis, donde nos confirma que la ingesta de calcio de fuentes dietéticas no aumenta en el riesgo de enfermedad cardiovascular, exactamente igual que ocurre cuando tenemos, para el efecto adverso de la nefrolitiasis, no tampoco aparecen con la ingesta de calcio, pero sí han observado que cuando hay suplementos de calcio sí aumenta el riesgo, especialmente el infarto de miocardio, aunque también observaron que cuando se asociaba vitamina D, este riesgo desaparecía. La vitamina D o hormona D es fundamental para una adecuada función ósea y su función principal es la absorción de calcio y fósforo y la mineralización ósea. Sin embargo, tiene otras múltiples funciones y eso es porque tanto la 1-alfa-hidroxilasa como los receptores nucleares de la vitamina D se encuentran en multitud de células. Esto ha hecho que esas células realicen funciones autocrinas y paracrinas muy alejadas del control tan estricto que ejerce el sistema hormonal de la vitamina D. La unión del calcitriol a su receptor específico regula la transcripción de más de 200 genes que tienen que ver con múltiples funciones celulares, entre las que destacan sus efectos antitumorales, antiinflamatorios, antimicrobianos, inmunomoduladores, así como también sus efectos en el metabolismo, sobre el metabolismo de la glucosa, el sistema cardiovascular y también el músculo, entre otros. Desde hace años sabemos que existen estudios observacionales que han demostrado la asociación que existe entre la deficiencia de vitamina D y la aparición de una serie de enfermedades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades autoinmunes, infecciones y también ciertos tumores. La hipovitaminosis D es muy prevalente en todo el mundo. En España, a pesar de ser un país soleado, también lo es. Hay diferentes estudios que así lo demuestran. Incluso en personas sanas, jóvenes que viven en zonas muy soleadas, también ocurre este problema. ¿Y qué pacientes precisan suplementos de vitamina D? Un poco lo que nos va luego a contar el doctor Casado con su calculadora. Si consideramos que la exposición solar es la principal fuente de vitamina D, pues precisamente los que tienen una escasa exposición solar serán aquellos pacientes que tengan un mayor riesgo de presentar esta deficiencia. Y sobre todo los ancianos institucionalizados son los que tienen un mayor riesgo. Sin olvidar nuestros pacientes con osteoporosis, obesidad, mala absorción intestinal, hiperpigmentación cutánea, patología hepática, insuficiencia renal y la utilización de fármacos que aumentan el catabolismo de la vitamina D. También los ancianos tienen otras causas que provocan esta deficiencia de vitamina D y estimamos que aproximadamente alrededor del 60% de la población adulta tiene insuficiencia de vitamina D, alrededor del 80% los que son mayores de 65 años y se acerca al 100% los que son más ancianos y que tienen fracturas osteoporóticas. Las dos guías clínicas que utilizamos con más frecuencia en nuestro país, la SEION y la SER, recomiendan el uso de 1.000-1.200 miligramos de calcio y 800 unidades de vitamina D. Pero hay que recordar que siempre partiendo que nuestros pacientes tengan unos niveles adecuados, porque si tienen deficiencia o deficiencia severa, lógicamente necesitan una dosis de carga, porque con estas dosis serían imposible lograr niveles séricos por encima de 30 nanogramos mililitros, que es lo recomendado. Concluyendo esta introducción, pues se debe recomendar la ingesta de calcio en la dieta. El calcio dietético no aumenta el riesgo de litiasis renal y enfermedades cardiovasculares. Los suplementos de calcio se deben prescribir en aquellos pacientes con ingesta baja de calcio y que no se pueda reconducir con la dieta, y se debe acompañar de vitamina D. Reducen el riesgo de fractura en algunos pacientes con osteoporosis, mejoran los resultados del tratamiento para la osteoporosis y evitan o minimizan el riesgo cardiovascular. Pasamos a continuación al doctor Casado para que nos cuente sus calculadoras.
Recordar a los asistentes, para hacer las preguntas, tienen que entrar en la web de la SEIOM, ir a Noticias, y en Noticias SEIOM aparece ya la web de calculadoras, y ahí aparece un enlace para hacer las preguntas. Tiene que ser de esta forma, un poco complicado, pero es la única forma de hacer llegarnos las preguntas para pasárselo al doctor Casado. Pues nada más, doctor Casado, cuando quiera, estamos... Muchas gracias, Javier, por tu amable presentación. Gracias a la SEIOM también por darme la oportunidad de presentar este proyecto de ambas calculadoras de calcio y de vitamina D. Vamos. Bueno, después de la presentación de Javier, poco más voy a añadir. Recordar que el calcio y la vitamina D son necesarios para una correcta mineralización del hueso. Sin calcio no vamos a tener un hueso correctamente mineralizado, y para su absorción intestinal y su reabsorción a nivel renal necesitamos también de la vitamina D. También recordar que todos los ensayos clínicos que se han realizado con fármacos para la osteoporosis, tanto con antirresortivos como con osteoformadores, se han realizado asociados con calcio y vitamina D. De ahí la importancia de ambos elementos. Los requerimientos diarios de calcio, como ha comentado Javier, pues bueno, en adultos, que es la población que más nos movemos, los médicos que vemos pacientes con osteoporosis o enfermedades metabólicas. En mujeres los requerimientos son por encima de 1.200 miligramos diarios de calcio. En varones a estas edades 1.000, pero por encima de 70 años también 1.200 miligramos diarios. ¿Por qué es necesario realizar o elaborar una herramienta que calcule la ingesta de calcio por la dieta? Porque es importante, como hemos mencionado, alcanzar los requerimientos diarios de calcio para una buena salud ósea, para una buena mineralización del esqueleto. Los suplementos de calcio en ocasiones pueden ser mal tolerados y podrían ser incluso perjudiciales si ya se toma suficiente calcio con la dieta. En el estudio de Boland que tenéis abajo la cita, los pacientes o la población que ingería en la dieta por encima de 800 miligramos al día, el administrar un suplemento de calcio podría incrementar el riesgo cardiovascular. Por lo tanto, es importante saber cuánto ingiere el paciente de calcio con la dieta. Las guías clínicas, también es otro punto importante de osteoporosis, recomiendan que la ingesta de calcio se realice preferentemente con la dieta y solo en caso de ser insuficiente añadir suplementos. Y finalmente, las calculadoras que tenemos disponibles hoy en día en Internet o en diferentes publicaciones son complejas y de difícil aplicación en práctica clínica diaria. Por poneros un ejemplo, y esta calculadora la tenemos en la página web de la SEIOM, es la calculadora de la IOF. Vemos que en ella pues, se despliega todo este cuestionario que ven ustedes en pantalla, ni más ni menos que 76 alimentos. Y además nos dicen que el resultado del cálculo es una estimación y no una medida exacta de la ingesta de calcio, porque no se enumeran todos los alimentos que contienen calcio, a pesar de incluirse 76 alimentos. Pero también creo que era necesario tratar de elaborar una herramienta que pudiera predecir el riesgo de déficit de vitamina D, por diferentes motivos también. El déficit de vitamina D es un problema, como ha comentado Javier, a nivel mundial. Podríamos hablar que es otra pandemia y ocurre en todas las edades, incluso en países soleados como Italia o España. Las determinaciones de 25-hidroxivitamina D se han incrementado exponencialmente en los últimos años. Aquí ven en la gráfica la tasa de determinaciones de 25-hidroxivitamina D en atención primaria en el Reino Unido en 10 años, entre 2005 y 2015, y pueden ver ustedes cómo a partir del 2009-2010 el incremento fue realmente exponencial y eso supone un elevado coste económico sociosanitario. El coste anual de las determinaciones de vitamina D superan al coste anual de la suplementación. Por lo tanto, es muy importante determinar a qué paciente realmente le puede ser útil realizar esta determinación de vitamina D. Y, finalmente, se hace necesaria una nueva herramienta porque no existe una herramienta validada para identificar el paciente con riesgo de déficit. Esta publicación reciente, tan reciente como que prácticamente pone diciembre de 2020, ¿no?, en su publicación en la revista Osteoporosis Internacional, es una revisión sistemática en la cual
se incluyeron 12 estudios que reunían una mínima calidad, como ven ustedes, 3 americanos, 2 de Francia, 2 de Países Bajos, 1 de Japón, 1 de China, 1 de Brasil, 1 de Australia y 1 de Italia. En total, 12 estudios que en sí, como comentan los autores, pues, son bastante heterogéneos, sobre todo en el punto de corte de déficit de vitamina D. Y en todos ellos, los factores de riesgo principales, donde había más coincidencia entre ellos, era la edad, el sexo femenino, la raza no caucásica, un índice de masa corporal alto, una baja actividad física, una baja exposición solar, una baja ingesta de vitamina D, tabaquismo y alcohol. Varios de estos son los que tomaremos para realizar la calculadora de déficit de vitamina D de la SEIOM. Y con todo ello, la precisión de estos estudios para predecir un déficit de vitamina D por debajo de 20 nanogramos mililitro de 25-hidroxivitamina D, la sensibilidad estaba entre el 56 y el 87% y la especificidad entre el 63 y el 82%. Por lo tanto, como ven, no son herramientas del todo exactas y tienen, pues, sus limitaciones. Bien, les voy a presentar ahora las nuevas herramientas de SEIOM. Les voy a tratar de explicar de la mejor manera cómo funcionan y qué podéis hacer con ellas. Primero de todo, ¿dónde las encuentro? ¿Dónde las encuentro? En la página web de la SEIOM, www.seiom.org. Os vais al apartado Utilidades, vais al apartado Herramientas. Aquí pongo de fondo ya la sesión de webinar de la semana que viene, hago publicidad de la sesión de marcadores del remodelado óseo. Pero bueno, herramientas, y dentro de herramientas verán que aparecen estas 2 líneas en negrita con ambas calculadoras, que especifica que son nuevas. Clicamos a la calculadora de ingesta de calcio y les aparece esta pantalla en la cual, pues, pueden ver un texto en negrita que dice, se lo pongo aquí en grande: debe tenerse en cuenta que esta herramienta solo sirve de orientación, no está validada y no sustituye al juicio clínico. El resultado del cálculo no es una medida exacta de la ingesta de calcio, sino una estimación del consumo de calcio diario, pues no se incluyen todos los alimentos de la dieta que contienen el calcio. Les he puesto aquí abajo a la derecha que en esta herramienta, ya les adelanto, solamente incluimos 13 alimentos. Esta es la primera parte de la encuesta, en la que pueden ver que hay unas preguntas en la parte superior referente a datos del paciente y luego aparecen la dieta, inicialmente los lácteos y a continuación pescado azul, frutos secos y legumbres y verduras. Y a partir de aquí realizamos el cálculo de la ingesta de calcio con estos 13 alimentos, como comento. Bien, en estas primeras preguntas pueden ver que se pone la fecha, y en el cual al lado de cada casilla pueden ver que hay un interrogante. Si clican estos interrogantes, les van a aclarar qué han de poner o qué se está preguntando específicamente en cada una de las casillas. Por ejemplo, en provincia pone introducir la provincia en la que ha estado viviendo el paciente en el último mes. La fecha, el sexo, provincia, edad, raza, si el paciente es vegetariano o vegano, si padece osteoporosis y si ha presentado alguna fractura por fragilidad. Ya les adelanto que algunos de estas variables no se van a tener en cuenta en el cálculo, pero nos pueden servir después para tener más datos del paciente. Completamos, por ejemplo, ponemos una mujer de Barcelona, 65 años, caucásica, que no es vegana ni vegetariana, que padece osteoporosis, que ha presentado unas fracturas por fragilidad y que aquí ponemos las unidades consumidas de leche, yogures, y podemos ver a la derecha cómo la frecuencia, podemos seleccionar si el consumo es diario o semanal. Por defecto, en la parte de los lácteos nos va a salir diario, por lo tanto, si queremos poner semanal deberíamos clicar a la semana, si no, como digo, por defecto saldrá diario. Y en la segunda parte, por defecto, nos va a salir a la semana. Si queremos poner diario, deberíamos clicar en diario. Damos a calcular la ingesta de calcio y nos aparece esta pantalla en la cual nos hace un resumen de todo lo que hemos introducido en la calculadora.
de quién se trata, las características demográficas de la paciente que hemos comentado, la dieta, un resumen de toda la dieta que hemos introducido y el calcio consumido al día, que aparecerá, si es por debajo de los requerimientos que le tocan por edad, aparecerá en color rojo, si es por encima, aparecerá en color verde. Y aquí abajo pone la comparativa con el calcio recomendado al día para este paciente con esta edad determinada. Concretamente, aparece en la parte inferior un texto en el cual nos recuerda que esta cantidad de calcio que ingiere la paciente es inferior a la recomendada para su edad. Tenemos la opción de realizar otro cálculo, si queremos hacer otro paciente, o tenemos la opción de imprimir. Si le damos a la opción de imprimir, nos aparecerá la posibilidad de tener una impresión para entregar al paciente, por ejemplo, con los logos de Sellom y con todo el resumen de todo lo que se ha calculado en la calculadora. ¿Cómo se realiza el cálculo? Lo tienen aquí abajo en la misma calculadora. Le damos y se nos despliega una explicación en el cual nos dice que la cantidad de calcio de los alimentos utilizada en esta herramienta es una adaptación de la encuesta utilizada en el estudio INDICAT, que en las siguientes diapositivas le voy a presentar, en la cual se introducen una serie de cambios. Este es el estudio INDICAT, en el cual la publicación pues, fue en el 2004 en la revista de la Sellom por Pilar Orozco y colaboradores, y en la cual se observó, se hizo un estudio comparativo de la ingesta de calcio en diferentes grupos de población española. Y se comparaban la proporción de pacientes que ingerían una cantidad de calcio superior a la recomendada o inferior a la recomendada. Y como pueden ver ustedes, hay un alto porcentaje en este estudio de pacientes o de población que ingerían menos cantidad de calcio que la recomendada. Esta es la encuesta alimentaria que se utilizó en el estudio INDICAT. Y para elaborar la calculadora de la Sellom hemos modificado en el sentido de tratar de simplificar lo máximo esta herramienta para tratar de hacerlo lo más práctico posible en nuestra práctica clínica diaria con nuestros pacientes, de manera que hemos seleccionado aquellos alimentos con contenido en calcio superior a 100 miligramos y aquellos consumidos con mayor frecuencia en España, con lo cual si eliminamos todos aquellos que tienen menos cantidad y los que se consumen más raramente, nos quedamos pues, prácticamente con los alimentos que hemos visto anteriormente en la calculadora. Se ha hecho alguna agrupación de algunos alimentos también y hemos modificado el yogur enriquecido con calcio, que en esta calculadora estaba en 250 miligramos, y hemos comprobado que en las diferentes marcas comerciales la cantidad que lleva de calcio son 500 miligramos por unidad. Aquí tienen también pues, abajo toda la cantidad de calcio, explicado también en este apartado de cómo se calcula. Y también hay un apartado, pueden ver aquí en la parte superior, que al no tener en cuenta la cantidad de calcio de las carnes, pollo, otros pescados, huevos, frutas, pan o algunos otros alimentos, la calculadora nos va a sumar 100 miligramos de calcio en sujetos vegetarianos o veganos y 150 miligramos en sujetos no vegetarianos ni veganos, dado que en ocasiones las carnes y pescados pueden tener más cantidad de calcio que algunos vegetales. Aquí tienen la última parte de la explicación y ven abajo las referencias bibliográficas para elaborar la calculadora. Igualmente, podemos acceder por utilidades, herramientas, a la calculadora de riesgo de déficit de vitamina D. Aparece también un texto en el cual nos indica o nos recuerda que debe tenerse en cuenta que esta herramienta no tiene en cuenta todos los factores de riesgo de déficit de vitamina D, no está validada y no sustituye al juicio clínico, al igual que ocurría con la calculadora de calcio. La herramienta no es útil para pacientes que ya reciben suplementos de vitamina D, en los que los niveles de 25-hidroxivitamina D, en estos casos, va a depender de la dosis, de la frecuencia y del metabolito utilizado en la suplementación. Por lo tanto, recordad, no tiene en cuenta el suplemento a la hora, es útil para pacientes que no reciben suplementos. Aparece un texto explicativo de en qué consiste la calculadora
y en el que ya nos dice que se basa o se inspira en el cuestionario BITSAN o BITSUN, como prefieran ustedes, elaborado por la Universidad de Wisconsin, y en el que se tuvieron en cuenta una serie de variables, y de aquí simplificamos y nos quedamos con la edad, raza, obesidad y exposición solar, tanto área expuesta, área corporal expuesta, como tiempo de exposición. Este es el cuestionario BITSAN, en el cual la puntuación puede ser de 0 a 7, en función si pueden tener mayor déficit 0 o menor riesgo de déficit 7, con un punto de corte de menos 2, inferior o igual a 2,25. En este cuestionario encontraron una sensibilidad con este punto de corte, como digo, del 89% y una especificidad del 35% para detectar deficiencia de vitamina D por debajo de 20 nanogramos mililitro. Con lo cual, parece ser un buen punto de partida para nuestra calculadora. Al igual que en la calculadora de calcio, hay una primera parte en la cual se introducen una serie de datos muy sencillos demográficos de la paciente, con sus interrogantes, en las cuales podemos ver a qué se refiere cada uno de los apartados. Por ejemplo, en exposición solar, marcar nula si el paciente nunca sale a la calle, pobre si el paciente sale a la calle 1 o 2 veces por semana, media o alta si el paciente sale a la calle 3 o más veces por semana. También tenemos la posibilidad, dado que tenemos en cuenta el sobrepeso, pregunta por si el paciente es obeso o no es obeso, a partir de si tiene más o menos de un IMC superior a 30. Si no lo sabemos, tenemos el peso y la talla del paciente, podremos calcular el índice de masa corporal. Clicando esta casilla, se nos despliega este otro menú y podemos calcular el IMC del paciente. Calculamos el riesgo de déficit y nos va a aparecer pues, que en esta paciente, mujer de 70 años, caucásica, que no es obesa, que sí padece osteoporosis, pero que no ha presentado fracturas, con un área corporal expuesta de cara y brazos, habitualmente, y exposición solar pobre, sale poco a la calle, el riesgo calculado es un riesgo moderado de déficit de vitamina D. Esta calculadora nos puede dar 3 categorías de riesgo: riesgo bajo, riesgo moderado o riesgo alto. Tenemos la opción, al igual que con la calculadora de calcio, de imprimir la hoja de resultados y nos aparece, pues como igualmente que con la calculadora de calcio, esta hoja de impresión que podemos entregar al paciente con el logo de Sellon, y en el cual nos dice que la paciente presenta un riesgo moderado de presentar un déficit de vitamina D. Podemos realizar otro cálculo y también podemos saber cómo se realiza el cálculo. ¿Cómo se realiza el cálculo? Se nos desplegará este menú en el cual, de forma muy resumida, nos dice las variables que se tienen en cuenta con sus citas bibliográficas. Como les he adelantado, se tiene en cuenta para el cálculo del riesgo la edad, la raza, si el paciente es obeso o no, la exposición solar, tanto por la área expuesta corporal como por el tiempo de exposición, el número de veces que sale a la calle a la semana. Y también se tiene en cuenta la estacionalidad, es decir, en qué momento, en qué mes del año se realiza el cálculo. De manera que si se realiza entre los meses de enero y marzo, se va a incrementar un grado el riesgo de déficit, puesto que parece que son, por diferentes publicaciones, los meses en los que puede existir mayor riesgo de déficit de vitamina D de los pacientes en las latitudes en las que está situado nuestro país. Por lo tanto, en el periodo de abril a diciembre, y como les he comentado, pues en 3 categorías, en función de la raza, en función del índice de masa corporal, si es obeso o no es obeso, en función del área expuesta y el tiempo de exposición, y la edad nos va a ofrecer de forma categórica una serie de riesgo de déficit de vitamina D. Si se realiza la determinación entre los meses de enero y marzo, fijaos que casi todo ya se convierte en rojo, puesto que en estos meses, con mucha alta probabilidad, en muchos pacientes vamos a encontrar niveles de 25 de hidroxivitamina D inferiores a los deseados. Pero
¿qué puedo hacer más con la calculadora? Pues si usted está registrado en el área de socios, por lo tanto, esto que voy a explicar ahora es una ventaja para los socios de la SEIOM, tenemos la opción de acceder a una calculadora mejorada que nos va a permitir guardar nuestros propios cálculos y poder consultarlos en el momento que queramos. Por lo tanto, accedemos a la calculadora mejorada, se nos abre la posibilidad de iniciar sesión en SEIOM, introducimos nuestro email, nuestra contraseña y nos dan la bienvenida al área de socios de la SEIOM. Volvemos a acceder a utilidades y se nos aparecen las dos calculadoras, clicamos la calculadora de calcio y fijaros si ya está mejorada, que hasta el aspecto también es diferente, con una fotografía diferente, y podemos acceder también a la calculadora de vitamina D. Y como les comentaba, pues igualmente se aparece la misma pantalla, con la única excepción de que después de las preguntas se nos abre una casilla que podemos clicar y que el enunciado dice que al marcar esta casilla certifico que tengo el consentimiento del paciente para que los datos introducidos puedan almacenarse en una base de datos de SEIOM con la única finalidad investigadora, pudiendo yo mismo, cada investigador, acceder a los propios datos cuando quiera. Clicamos la casilla, hacemos el cálculo del paciente determinado, nos aparece la misma pantalla que en la calculadora que les he explicado anteriormente, con un consumo de calcio diario por la dieta inferior, por eso aparece en color rojo, a los recomendados para su edad, pero nos aparece al lado de la casilla de imprimir. Recordaos que antes solamente teníamos la posibilidad de imprimir, tenemos la casilla de exportar. Si clicamos a exportar, se nos va a desplegar, se nos va a abrir una pantalla, una hoja de Excel, en el cual apareceremos nosotros, lo voy a poner en grande, como investigadores, la fecha en la que se ha realizado y las características o los datos del paciente, y al final de la línea nos aparece la cantidad de calcio recomendada en ese paciente diaria y la que consume el paciente. A partir de aquí podemos realizar pues, más cálculos, más pacientes, y tenemos también la posibilidad, que aparece al inicio de la calculadora mejorada, de clicar a historial de resultados, en el cual podría acceder yo a todos los resultados que he ido accediendo o introduciendo siempre que me he registrado como socio de SEIOM. Podéis tener aquí pues, todos los registros que hemos introducido y pues, en cada uno de ellos puedo hacer diferentes acciones, puedo ver el caso, puedo exportar ese caso o puedo borrarlo si no me interesa ya. Si le doy a la casilla de exportar todo el listado, me aparece o se me abre una hoja de Excel en la cual pues, tengo todos los pacientes que he introducido y a partir de aquí puedo calcular medias o lo que me sea necesario. Pues nada más, amigos, como conclusiones, la SEIOM dispone de unas calculadoras propias de ingesta de calcio dietético y riesgo de déficit de vitamina D, de aplicabilidad clínica, que son unas herramientas simplificadas, como habéis podido comprobar, y que hay que decir que la simplificación de ambas calculadoras pueden suponer una menor precisión en los cálculos, que los socios de la SEIOM tienen acceso a una versión mejorada que permite almacenar los datos en una hoja Excel, que esta versión facilita la realización de estudios clínicos, tanto en el propio centro como multicéntricos, pero que serán necesarios estudios de validación de ambas calculadoras. Y antes de acabar, no me iré sin dar las gracias, primero a SEIOM por darme la oportunidad de presentaros estas calculadoras a través de este webinar, pero agradecer especialmente a la empresa Tignor de Informática y Comunicaciones, que ha trabajado concretamente, quisiera señalar a Sergio Renero, que ha sufrido todas mis emails, modificaciones, llamadas para elaborar estas herramientas, que espero que sean de vuestro agrado, y también quiero dar las gracias a SAC Pharma por dar impulso a este proyecto y todo el soporte y patrocinio y necesidad económica que hemos tenido para ello. Y especialmente quería señalar a Laura Fabra, que es la persona que ya hace mucho tiempo que estuve en contacto con esta idea para elaborar estas calculadoras. Sin nada más, daros las gracias a vosotros por vuestra atención y doy paso a Javier Aguilar como moderador.
Muchas gracias, doctor Casado, por tu brillante exposición. Sin duda van a facilitar nuestro trabajo en la clínica diaria. Pasamos ahora al turno de preguntas. Bueno, hay aquí una felicitación de la doctora Carbonell. Gracias, doctor Casado. Muy buen trabajo, muy útil. Felicidades. Gracias, Cristina. Mientras van llegando los trabajos, quería hacerte una pregunta. Dime, Javier. Sí, vamos a ver qué se me ha salido. Cuando diseñabas la calculadora y concretamente en el apartado de verduras, ¿no pensaste en la posibilidad de separar o que se abriera alguna ventana que separara aquellas de alto contenido en oxalato de aquellas con bajo contenido en oxalato? Esto es así, vamos, te lo comento porque hay estudios de biodisponibilidad, concretamente con las espinacas, que se dice que es un alimento con un contenido bastante aceptable de calcio, pero que en estos estudios su biodisponibilidad es del 5%. Sin embargo, existen otras, como brócoli o berza, por ejemplo, con una biodisponibilidad superior, el doble que los lácteos. Entonces, en pacientes veganos o vegetarianos quizás pueda ser importante esta apreciación. No sé lo que tú piensas. Pues, Javier, es una muy buena pregunta, una pregunta no fácil de responder en el sentido de que hemos profundizado en el tipo de vegetal, de verdura. Efectivamente, no todas las verduras son iguales y efectivamente algunas, a pesar de que contienen suficiente o una cantidad que nos parece rica en calcio, pueden no ser tan biodisponibles de calcio. Como os he comentado, yo esta calculadora, mi primer objetivo es que fuera práctica, es decir, no empezar a hacer muchas divisiones entre alimentos del mismo grupo, al revés, intenté agrupar lo máximo posible para que pudiéramos hacerlo en la práctica diaria, es decir, en la consulta misma del paciente en 30 segundos, igual que utilizamos Frax para calcular el riesgo en algunos pacientes, pues podamos utilizar la calculadora de calcio. Y como os he comentado, me inspiré en el cuestionario que se utilizó en el estudio INDICAT. Y en el estudio INDICAT se utilizaron no se hizo esta apreciación. De hecho, no conozco ninguna calculadora, corrígeme si me equivoco, que tenga esta subdivisión, con lo cual seríamos innovadores. Y quizás ya sería demasiada innovación, Javier. Yo creo que no quise entrar en detalles concretos, pero fíjate que lo que además la calculadora está calculando es la ingesta de calcio con los alimentos. Si ese alimento lleva esta cantidad de calcio, no nos equivocamos al decirlo, que lo está calculando, que lo lleva. Otra cosa es que sea biodisponible o no. Pero bueno, es una buena pregunta, una buena apreciación y que podemos pues, tenerlo en cuenta para si más adelante, si nos animamos a hacer mejorías de las calculadoras, yo encantado de abrir esta posibilidad a ti y a cualquier investigador. Muchas gracias. Hay otra pregunta, nos dice, es anónimo, de entre los factores de riesgo de falta de vitamina D, no veo que se considere la existencia de una enfermedad inmunomediada, como la artritis reumatoide. Efectivamente. No lo has tenido en cuenta. Efectivamente, vamos a ver, la calculadora, deberíamos preguntar entonces por muchas cosas, es decir, la respuesta vendría a ser un poco similar a la que te he hecho a ti sobre los alimentos de calcio, ¿no? Para elaborar la calculadora de calcio. Para elaborar la calculadora de vitamina D me he basado en cuestionarios previos y no existe cuestionarios, al menos ampliamente conocidos, que tengan en cuenta esta posibilidad. Aunque todos sabemos que efectivamente es un factor de riesgo tener una enfermedad inmunomediada, ¿no? Para tener un déficit. Y más la importancia de tener un déficit de vitamina D en estos pacientes, que creo que es muy importante corregirlo, ¿no? Pero lo mismo, es una calculadora que pretendía ser lo más sencilla posible, que fuera útil sobre todo en pacientes de nuestra práctica clínica diaria con osteoporosis y sin entrar en subpoblaciones específicas. Pero también, igual que te he dicho a ti, esto espero que sea una herramienta dinámica y que podamos ir mejorándolas y sacar nuevas versiones mejoradas si vemos que somos capaces de ello. Muy bien. Otra pregunta en esta misma línea, porque habla que existen otras situaciones de riesgo de déficit de vitamina D que no se han contemplado, pero que son importantes y bastante frecuentes en la clínica diaria, como la malabsorción intestinal, hepatopatías,
consumo de fármacos que provocan un aumento del catabolismo de la vitamina D, insuficiencia renal. Bueno, y pregunta si realmente es porque aumentaría demasiado la complejidad de la calculadora. Efectivamente, yo creo que quizás la calculadora quizás estaría indicada para aquellos pacientes en los cuales dices, oye, pues no sé si tendrá un déficit o no de vitamina D. Es como cuando hacemos servir FRAX, ¿no? Es decir, en pacientes con fracturas, en los pacientes con muy alto riesgo por diferentes factores de riesgo concomitantes, no va a ser tan útil realizar el cálculo de FRAX. Pues igualmente, pacientes que sabemos que el riesgo de déficit ya de por sí va a ser muy alto la posibilidad de que tenga este déficit, quizás la calculadora, pues igual no vamos a recurrir a ella, ¿no? Y deberíamos realizar la determinación o suplementar al paciente. En población más general, población más osteoporótica, pues aquí sí que podría tener su utilidad, en la cual dices, oye, pues no sé si en este paciente determinar o no el riesgo de déficit en la 25-hidroxivitamina D. También, como he comentado, para simplificar lo máximo, tampoco se podría preguntar por todos los factores de riesgo de déficit de vitamina D. Muy bien. Vamos a ver otra pregunta. ¿Cuál de las variables que contempla en la calculadora que detecta riesgo de deficiencia de vitamina D tiene más peso? Pues vamos a ver. La verdad es que hay una variable que tiene más peso que toda, porque tengo aquí las gráficas de las variables, porque si no, en la que la exposición solar nula, ese paciente confinado en su domicilio, dado que sabemos que el 80-90% de nuestra vitamina D procede de la exposición solar, la exposición solar nula, paciente confinado, es la que tiene más peso. A partir de ahí, luego, hay diferentes variables que van a tener un peso importante también, como es la edad superior a 70 años, la exposición solamente de la cara, o la obesidad, o la raza negra. Van a pesar de forma similar en estas tres situaciones. Y luego también la determinación en los meses de invierno, de enero a marzo. Muy bien. Y otra pregunta nos la hace el doctor Antonio Romero. Dice, ¿cree que en un futuro estas calculadoras de vitamina D deberían introducir un determinado factor que se crea, ¿no? Este factor, ¿cómo se ponderaría? Si se quiere mejorar, ¿no? Lo que has comentado, vamos a mejorarla poniendo cualquier otra variable que considere oportuna. ¿Eso cómo lo ponderarías en base a lo que existe actualmente? Claro. Es complejo, pero yo creo que lo primero que habría que hacer es ver si los socios, y agradecería pues mensajes o emails a nivel personal. Mi email lo habéis visto antes en la pantalla, kike.casado@gmail.com, en el cual pues puedo aceptar sugerencias, yo encantado. Pero creo que primero lo que habría que hacer es intentar ver cómo se encuentran los socios con estas calculadoras, si realmente se cumple el objetivo que me planteé, que fueran prácticas. Y una vez veo que existe una cierta comodidad a la hora de utilizarlas, podríamos diseñar algún estudio de validación y a partir de ahí detectar cuáles son las limitaciones, la sensibilidad y especificidad para detectar el déficit de vitamina D cuando estamos dando estas categorías de riesgo y intentar ver en aquellos pacientes que fallamos qué variables tenían los pacientes que no hemos introducido y a partir de ahí darles un peso. No puedo contestar qué peso le daría, puesto que no hay un dato, una evidencia en la que pueda basarme. Yo sería demasiado valiente a la hora de dar un peso a esa nueva variable, que por otro lado pues estaría por ver cuál es. Pero sí que agradecería pues, vuestras sugerencias, vuestras opiniones, si os gustan, si nos gustan y cómo sentís, si las estáis utilizando y a partir de aquí pues trabajar juntos. Muy bien, gracias, Quique. Hay otra pregunta, bueno, no es una pregunta, es una felicitación también de Antonio Torrijos, que dice: gracias, felicidades, Quique, por el trabajo realizado y por la simplificación, que es donde está el problema, y el poner límites más o menos prácticos. Bueno, el doctor Nave, nuestro presidente, también te felicita. Felicidades, Quique. Gracias por aclararnos el uso de estas herramientas. Creo que se podría evitar la calculadora de vitamina D,
creo que podría evitar la calculadora de vitamina D el realizar determinaciones de calcidiol. Sí, claro. Pues gracias a ambos, gracias al doctor Torrijos, Antonio, gracias a Manuel Naves, al presi de Sellón. Efectivamente, la idea es que en pacientes con riesgo bajo, pues quizás no tengamos que realizar la determinación de vitamina D. En pacientes con riesgo moderado, quizás deberíamos pues, plantear, no sé, dar medidas, recomendaciones al paciente. Y en pacientes de riesgo alto, quizás realizar la determinación de 25-hidroxivitamina D. Pero efectivamente la idea era esta, ¿no? Es decir, que no realizar determinaciones de forma sistemática a todo el mundo. Muy bien. Vamos a ver. Hay otra pregunta de la doctora Carbonell que dice: hay algunas apps que calculan los niveles probables de vitamina D. ¿Qué opinión le merecen para población general? ¿Alguna ASAP? ¿Dice? ¿Alguna aplicación? App, sí, app. ¿Alguna aplicación? Sí, aplicación. Una aplicación que calcula el riesgo de déficit. Comentaba, perdona, Javier, es que no... Sí, te la leo otra vez. Hay algunas aplicaciones que calculan los niveles probables de vitamina D. ¿Qué opinión le merecen para población general? Ya, la verdad es que me imagino... No las conozco, Cristina, estas aplicaciones, pero me imagino que será algo similar, basado en factores de riesgo, pero no creo que estén validadas tampoco. Yo creo que es importante tener una herramienta validada. Por lo tanto, esto solamente es el primer paso, la primera piedra, a partir de la cual podemos, como digo, modificarla, mejorarla y mirar de si podemos validarla para Sellón. Pero no puedo darte una opinión de las aplicaciones porque no las conozco, pero imagino que serán similares. Muy bien. Mientras llegan algunas otras preguntas, te quería preguntar, Quique, si el resultado de las calculadoras te da un alto riesgo, ¿serías partidario de suplementar sin más, sin esperar a conocer los niveles séricos, o siempre lo pedirías antes de comenzar a suplementar? Bueno, yo antes he comentado que en pacientes de riesgo alto, bueno, se me ha escapado decir que realizaría determinación de 25-hidroxivitamina D, ¿no? Que nos puede servir para ganar precisión cuando pedimos los niveles de 25-hidroxivitamina D. Pero qué duda cabe que a veces nos encontramos con pacientes de difícil movilidad o si estamos en algunas áreas más rurales, de difícil acceso a realizarse una determinada analítica. Si además este paciente nos aparece en la calculadora que es de riesgo alto, pues en estos pacientes, ¿por qué no podemos suplementar sin determinar la vitamina D, sabiendo que es una determinación o es un tratamiento, una suplementación bastante segura en la gran mayoría de pacientes si no cometemos errores en la prescripción? Pero yo, si es posible, siempre creo que es una hormona, como tú bien has definido en la introducción, y igual que determinamos, nos gusta ver los niveles de TSH en pacientes que sospechamos, yo creo que la vitamina D, por menos que podamos, al menos una determinación al paciente debería realizarse, salvo en las situaciones estas que comentaba anteriormente. Sí, también existen algunos, más que servicios, bueno, quizás en primaria, en algunos sitios donde tienen dificultad para solicitar la determinación analítica de 25-hidroxi y sin duda esta calculadora le puede ayudar, si es un riesgo alto, a poner un tratamiento con una serie de unidades que sean seguras y que no tengamos ningún problema, no tenga ningún problema al paciente. Efectivamente, cuando los recursos están limitados también puede ser útil en este sentido. Muy bien, hay otra felicitación anónima. Bueno, buen trabajo, pero hace una pregunta. ¿Con la calculadora estaríamos avalados para tratar a largo plazo? El sol es muy difícil recomendar por la experiencia acumulada. La pregunta es del doctor Neiro. Doctor Neiro, está preguntando sobre la calculadora de vitamina D, ¿no? Entiendo porque dice el sol. Sí. Con la calculadora estaríamos avalados para tratar a largo plazo, ya que el sol es muy difícil de recomendar, me imagino, por los problemas que conlleva. Yo creo que en general, tanto en la calculadora de calcio como en la de vitamina D, y por la experiencia y los años que llevo de práctica clínica, cuesta mucho modificar los hábitos de los pacientes, ¿eh? Es verdad. El paciente que no sale, por mucho que digamos, no va a salir. El paciente que no toma calcio con la dieta no lo va a tomar, ¿eh? Ahí debemos recurrir a suplementos.
Entonces, la pregunta, si nos avala esta calculadora a largo plazo, pues la verdad, José Luis, no sé qué decirte. Es una calculadora que se realiza en el momento, aparece la fecha, tiene en cuenta el momento del año en que se determina y sabemos que a lo largo del año y a lo largo de los años del paciente, de la vida del paciente, los niveles de vitamina D por diferentes situaciones pueden ir variando. Por lo tanto, yo creo que es una calculadora para ese momento, con esa edad y en ese momento del año del paciente. Muy bien, muchas gracias. Mientras llega alguna otra pregunta, te quería yo hacer una. En nuestro medio se usa mucho la protección solar, sobre todo en el sur, donde yo me muevo. ¿No crees que podría haber sido interesante haberlo tenido en cuenta como factor de corrección? Efectivamente, sé que cuando se diseñó el cuestionario BITSUM, pues se tuvo en cuenta y hubo un resultado totalmente inesperado. O sea, aquellos pacientes que habían utilizado la protección solar tenían niveles séricos más altos que lo que no lo habían utilizado. Los investigadores, en fin, lo explicaron como que precisamente los que no salen son los que no se ponen esa protección solar, ¿no? ¿Tú opinas lo mismo? Quizá hubiera sido interesante el tenerlo en cuenta. Efectivamente, es decir, existen muchas más variables que podíamos haber introducido, Javier, pero como me inspiré en este estudio BITSUM y efectivamente los autores ya vieron estos resultados sorprendentes y que justifican de esta manera, como has comentado, pues pensé que no hubo diferencias significativas, no aportaba, al menos en este cuestionario, sensibilidad a la hora de detectar el déficit de vitamina D. Por lo tanto, por ese motivo, directamente, y por el motivo de no complicar la calculadora, aunque tampoco es mucha complicación introducir una o dos más variables, es cierto, pero como en ese cuestionario no salió y no encontré ninguno más validado que tuviera mucho peso lo de los protectores solares, pues no lo tuve en cuenta. También dice la calculadora, Javier, que ha de prevalecer el juicio clínico. Por lo tanto, si tú, ante estos datos, dices, oye, es que el paciente además se pone protector solar, pues el paciente además tiene una artritis reumatoide o tiene alguna cosa, una mala absorción, pues ahí vamos a tener nuestro propio juicio clínico y vamos a pensar que este paciente va a tener un riesgo mayor que el que nos pueda proporcionar la calculadora. Muy bien. Mientras llega otra pregunta, en principio está parado. Te quería preguntar otra. ¿Por qué has tenido en cuenta solamente los meses de enero a abril? Generalmente el invierno prolongado se considera para la síntesis de vitamina D desde noviembre a marzo, ¿no? Dejamos de valorar los meses de noviembre y diciembre, que también son meses difíciles para la síntesis de vitamina D. Pues mira, buena pregunta. Y de hecho estuve dudando ahí qué meses introducir o no. Tampoco quería excederme en sensibilidad, es decir, no pasarnos de riesgo. Pero por otro lado, cuando miras, y hay una de las referencias de la calculadora de vitamina D, creo que era la referencia de O'Neill, en la cual está inspirado también este dato de la radiación. Se ve en este estudio cómo la radiación solar efectivamente en los meses de septiembre ya empieza a bajar y octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero es una radiación muy baja, la radiación solar. Pero los niveles de vitamina D, que este estudio se realizó en diferentes países europeos, por lo tanto con una latitud como la nuestra o superior, se observó en estos meses de enero a marzo eran los meses en los que los niveles de vitamina D eran más bajos y no tanto en los meses de noviembre, diciembre. Por eso, entre no aumentar la sensibilidad y entre este dato, pues seleccioné y dije de enero a marzo. Pero podemos darnos cuenta cuando tratemos de ponerla en práctica o mirar de validarla que quizás fallamos y en los meses de diciembre los pacientes no nos detectan el riesgo cuando realmente lo tienen, ¿no? Con lo cual se podría modificar a la larga. Pero de entrada decidí partir de enero a marzo. Muy bien, gracias, Quique. No hay más preguntas, estamos llegando ya al final de la sesión. ¿Quieres hacer algún comentario más antes de despedirlo? Pues nada, daros las gracias por vuestra atención. Yo creo y espero que estas calculadoras os puedan ser útiles. De verdad que en la parte yo trabajé para que pudiera ser así, porque todos los socios de SEIOM somos, además de clínicos, somos investigadores. Y tuviéramos la oportunidad de poder trabajar con nuestros datos y tener una base de datos de SEIOM en la que estemos todos los investigadores juntos y podamos tener
una amplísima población de pacientes en la que podamos tener pues, cálculos de niveles medios de calcio, de qué riesgo de vitamina D tienen los pacientes que estamos analizando en nuestra consulta, etcétera. Y nada más, agradecer a la SEIOM, a toda la Junta Directiva, esta posibilidad de presentar estos resultados y, una vez más, a la empresa Tignor y a SAC Pharma por su aportación. Y a ti, especialmente, Javier, por esta excelente moderación. Gracias. Muchas gracias, Quique. Seguro que nos va a facilitar mucho nuestro trabajo en la clínica diaria. Nos ha explicado perfectamente bien cómo usarla y sacarle el máximo provecho, así que te estamos muy agradecidos. También agradecer a la SIOM por haberla organizado, por supuesto a la industria, al laboratorio de SAC Pharma que la ha patrocinado y, por supuesto, a todos los asistentes a esta webinar, y espero que nos podamos ver pronto en la siguiente, que creo que es la semana que viene, me parece, ¿no? La semana que viene. La doctora Moñabens, marcadores de remodelado óseo, efectivamente. Muy bien, pues hasta la semana que viene entonces. Adiós, muchas gracias a todos. Gracias, adiós.